días, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre el dilema ético. El dilema ético que elegí para la clase se llama alzamiento en armas. Entonces, lo que se trató de hacer fue una pequeña recolección de ciertos datos o información del libro de Daniel Ferreira, Los años del sol negro. Allí trajimos un personaje que se llama Julia Becerra. Julia, desde que nació, digamos que siempre estuvo en contra de los pronósticos o en contra de lo que la sociedad quería que ella fuera. Es el caso de su padre. Antes de que ella naciera, él esperaba un varón para que fuera su primogénito y quien heredara lo que él tenía. Después, cuando fue creciendo, su mamá pues sentía cierta decepción porque Julia no había sido varón y por el otro lado tampoco era una buena mujer según lo estipulado en la época. Entonces Julia desde sus 6 años empezó a mostrar ciertos dotes de rebeldía. Junto con su tío aprendió a montar a caballo y a disparar un revólver. Después empezó a sentir mucha intriga por la lectura, cuestión que le heredó a su abuelo. Y dentro de la biblioteca del abuelo habían un montón de libros, habían muchos libros y, interesante, habían unas categorías de libros prohibidos. Algunos donde se hablaba de sexo, otros donde se hablaba de brujería y los que para el abuelo eran o tenían más peso de prohibición, los de revolución, los libros rojos. ¿Qué pasó? En algún momento Julia empezó a sentirse atraída por ese tipo de libros, pero el abuelo le prohibía las lecturas. En cierto momento el abuelo dejó los libros en los escritorios y ella empezó a leerlos. Tiempo después Julia cayó en cuenta de que era una provocación del abuelo para que ella se sintiera interesada sobre el tema. Julia, al ser una mujer contestataria, que siempre había estado en contra de un montón de cosas y al haber nacido en una familia burguesa, conservadora, empezó a cuestionarse porque habían personas que tenían menos que ella y porque si ellos podían comer bien, tenían lujos, la gente de la calle no. Muchos pedían limosna o estaban en harapos. Esto, sumado a sus influencias revolucionarias, hizo que en cierto momento quisiera alzarse en armas y irse al monte a pelear, a ver si en el país las condiciones en algún momento cambiaban. Pero, oh sorpresa, resulta que las personas que se encargaban de hacer la revolución no iban a recibir a una conservadora, una godita como lo decían ellos, mucho menos una niña mimada. De cierta forma ella los persuadió, pero empezó a preguntarse si ella realmente sí quería hacer eso, si estaba dispuesta a asesinar, si la muerte para ella era algo venidero o si realmente quería evitarlo. Lo más probable es que ella muriera. Pero sabiendo todo esto, seguía firme en su decisión. Pero había algo que la ataba a no irse. Y es que después de la muerte de su madre y de su abuelo, su padre queda solo. Y la única persona con la que contaba era con Julia. Julia se preguntaba entonces si irse y dejar todo atrás y olvidarse de su padre y de su vida. Pero ¿quién se iba a quedar con él? ¿Quién lo iba a acompañar ahora que tenía 70 años y estaba enfermo? Posiblemente pronto muriera. ¿Qué tal si en algún momento, por cuestión de tantas enfermedades, caía al piso? ¿Quién lo iba a atender? ¿Quién lo iba a acompañar? ¿Quién iba a estar con él? Es más, ¿quién le iba a dar cristiana sepultura? ¿Quién sino Julia? Eso hizo que ella retrocediera. Dio 2 pasos para irse a la revolución, pero retrocedió 1 para quedarse con su padre. Días después, su padre fallece, y eso hace que ella se vaya a la revolución, no sin antes de eso haber tenido un montón de dilemas, como el hecho de dejar solo a su padre. ¿Dónde estaba el papel de la buena hija, si ella era la única persona con la que él contaba? Bueno, este es un pequeño contexto del dilema en sí que construimos.
Entonces, aparte de esto, podemos decir que es un dilema real. Si bien la historia es hipotética, son casos que en ciertas coyunturas del país se dieron por ciertas razones. La desigualdad en Colombia ha ocasionado que muchas personas, hombres y mujeres también, hayan tomado la decisión de alzarse en armas y de pensar de que de pronto esa era la forma de cambiar muchas circunstancias del país. Por este caso es un dilema real, hipotético en la historia, pero real debido a los acontecimientos del país. Aparte de esto, también es un dilema completo. Completo porque si bien en un momento se presentan un montón de dilemas, que no es uno solo, sino el hecho de si tenía la capacidad de matar, de si quería morir, si realmente quería abandonar a su padre, si lo iba a dejar solo. Fueron muchos dilemas que se presentaron a medida que transcurría el tiempo y se desarrolla el dilema. Pero hay que entender que después de la muerte de su padre, muchos de esos dilemas se disipan y es donde ella toma la decisión de irse. Y por último, es un dilema cerrado debido a que ella era consciente de todo lo que iba a pasar. Ya sabía que si se iba para el monte, iba a estar lejos de su familia, posiblemente iba a tener que accionar el gatillo en algún momento, posiblemente iba a estar herida, iba a haber muertes, aguantar hambre, bueno. Y también era consciente de que si se iba, su padre iba a morir solo, iba a estar solo y bueno, iba a suceder muchas de las cuestiones que imaginariamente ella creó en su panorama mental. Bueno, básicamente es eso, creo que no es necesario mencionar los personajes en sí, porque a la hora de hablar del dilema mencionamos al abuelo, a la madre, al padre, a Julia, a los revolucionarios y también a las personas que hacían parte del pueblo, personas desdichadas y pobres debido a la desigualdad. Y bueno, agradecer también por este espacio que se presentó para poder presentar el dilema.